Engañosamente, tendemos a creer que la historia se conforma de una sola narrativa, casi siempre la de los vencedores. Sin embargo, el conocimiento histórico es un poliedro con varias caras. La historia es acumulativa y surge a partir de los registros de distinto tipo que se hayan dado. El ejemplo más claro es la que nos regaló el doctor Miguel León Portilla con el texto La visión de los vencidos, que por cierto hoy se cumple un año del sensible fallecimiento del doctor Miguel León Portilla. Y este texto, La visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista, es una compilación de varios relatos escritos desde la perspectiva indígena de la conquista española y hoy considerado una obra fundamental en la historia de México. A 52 años de la trágica historia del 2 de octubre, la versión de los hechos sigue sin incluir todas las verdades, por más difundida que sea esta. Voces del Silencio Politécnico forma parte de un eslabón que ayuda a la construcción de una visión alterna a la historia oficial. Una versión contada en formato de entrevista, guiada por el escritor y periodista José García Sánchez. La presente obra contiene una serie de anécdotas, reflexiones y opiniones vividas, construidas y expresadas por Sócrates Campos Lemos, que complementa a las anteriores publicaciones de Sócrates, cito, el 68 visto desde de los 68, publicada en el 2003, La dictadura de la memoria, publicada en 2013, y La traición se volvió gobierno, publicada en 2014. Voces del Silencio Politécnico nos invita a cuestionar el ayer, el presente y el porvenir del país, tomando como referencia el movimiento estudiantil del 68, un texto que denuncia la gran tragedia que envuelve a México, en donde se evita hablar de la fuerza de la base social y de millones de jóvenes, y que al contrario, en palabras del autor, los jóvenes son un estorbo para gobernar. ¿Sí? Procedo a leer las semblanzas de nuestros invitados y empezamos con Sócrates. Sócrates Campos Lemos estudió en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, tiene doctorado honoris causa, ha colaborado en radio, televisión, escribe en medios de comunicación desde los 20 años y ha colaborado en importantes diarios nacionales y extranjeros, como El Heraldo de México, Ser Político, Excelsior y entre otras publicaciones. Actualmente colabora en los 30 diarios que están afiliados a la agencia de noticias de la Asociación Mexicana de Editores, AME, y es consejero y asesor de firmas comerciales de instituciones públicas y privadas. Y Ignacio Nava Díaz, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAMERO, Unidad Iztapalapa. Maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y el ESAP, con estudios de posgrado en Ciencias Sociales y por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Derecho en la UNAM. Actualmente se desempeña como académico e investigador del Instituto Tecnológico Tláhuac III. ¿Sí? A nombre de la coordinadora, la maestra Margarita Ibarra, a mí propio y de los compañeros de la biblioteca, agradecemos inmensamente a Sócrates y a Ignacio por la presentación que a continuación vamos a tener de Voces del Silencio Politécnico y bueno, por supuesto a todas y a todos los que nos acompañan. Agradezco la invitación de mi tocayo, el maestro Raúl Ignacio, por esta invitación. Siempre es emocionante regresar a tu casa de estudios, aunque no es la misma unidad, pero ya en una posición diferente, a compartir ciertos conocimientos, hablar de algunos temas que sin duda son de trascendencia local, nacional e internacional, como es el movimiento estudiantil de 1968 y su desenlace. Agradezco también esta oportunidad de colaborar con Sócrates Campos Lemos, que me permitió plasmar, escribir palabras a su más reciente obra, su libro Voces del Silencio Politécnico, y que compartimos el día de hoy esta presentación. Comienzo diciendo lo siguiente. El doctor Miguel León Portilla, dicen que en la historia no es, o decía que la historia no solamente se conformaba o se era escrita desde una sola perspectiva, o no debía de ser interpretada así.
Dicen que no hay casualidades en la vida. Hoy nos encontramos transmitiendo para la Biblioteca Miguel León Portilla, para toda la UAM, toda la comunidad. Agradezco, por supuesto, al Tecnológico de Tláhuac 3 en representación de que estoy en este momento, se me estaba olvidando, pero no hay casualidades en la vida porque el doctor Miguel León Portilla creía que era necesario dar la voz o escuchar no solo la versión oficial, sino contar con la información o la narración de los hechos desde la perspectiva de los no escuchados. Y eso le llevó a escribir un libro que se llama, acertadamente decía el maestro Ignacio, La visión de los vencidos. En ese libro lo que decía el doctor León Portilla era, está bien, tenemos la visión de Bernal Díaz de Castillo a través de la historia de la verdadera conquista de la Nueva España, tenemos la versión de cartas de relación de Hernán Cortés, por ejemplo, pero ¿qué pasa de los aztecas que fueron vencidos por esta invasión española, por esta conquista? No se le había dado voz hasta que el doctor León Portilla empezó a realizar esa investigación. Y reitero, no existe casualidad en la vida porque hoy, a un día de conmemorar el 2 de octubre de 1968, 52 años para ser exactos, de esta tragedia nacional, nos abre la biblioteca de nombre Miguel León Portilla la oportunidad de comentar un libro que se llama Voces del Silencio Politécnico, donde nuestro autor, Sócrates Campos Lemus, expone una visión diferente a la visión tradicional u oficial. En ese sentido, escuchar la versión de Sócrates, no quiero hacer una comparación, pero sí quiero hacer una similitud. Es equivalente a escuchar esa otra versión que ha sido callada oficialmente. En el prólogo que ya acertadamente has dado lectura a unas frases, maestro Ignacio, señalo que cuando no se tiene todas las versiones en una historia, se busca o se construye solamente una verdad a medias. En otras palabras se construye una verdad oficial. Eso es lo que ha sucedido durante muchos años en nuestro país. Desafortunadamente, a veces hay voces autorizadas que han dicho la versión que ellos quieren que sea escuchada. Sin embargo, compartimos la idea, los que somos universitarios de las distintas universidades que conforman el país, Politécnico, UNAM, UAM, tecnológicos, que es necesario para construir una historia integral o más cercana a la historia verdadera, es necesario escuchar todas las opiniones. ¿Sí? Me refiero a que, por ejemplo, en el movimiento del 68, seguramente hubieron personas que eran dirigentes o representantes, o sea, hubieron otras personas que no eran representantes y participaron en el desenlace de este movimiento también, en la matanza del 2 de octubre de 1968, hubo gente que ni siquiera estaba en la marcha, iba pasando, otros que lo leyeron en los periódicos, otros que vieron las noticias, otros que han dado la versión oficial y otros que no han sido escuchados. Lo que quiero decir con esto es que todas esas versiones contribuyen a acercarse más a la realidad, pero cuando no se le da el uso de la palabra a alguien y dicen, usted no puede decir su versión, su opinión, automáticamente se construye una verdad a medias. En ese sentido, la oportunidad que tenemos hoy en conmemoración a que el doctor León Portilla partió hace un año y él apoyaba dar la voz a las otras voces, a las no escuchadas. Y además de que el día de mañana se conmemora el 2 de octubre, este trágico episodio en México y más para los estudiantes, pero además que tampoco han sido escuchadas otras voces, pues yo creo que no hay casualidades, ¿verdad? Agradezco a Sócrates que podamos platicar con él. También agradezco que desde hace algunos años esté plasmando en una serie de libros sus memorias
esas versiones que no han sido escuchadas y que creo, desde una opinión muy personal, que deben de ser leídos sus libros, más allá de buscar críticas o cuestionar a priori. Esos libros que ha escrito Sócrates desde hace ya varios años, pues son parte de una vivencia personal, de una memoria, de una óptica que sin duda aporta a clarificar, a conformar una realidad, diríamos, más integral, no la sesgada que hasta ahora hemos leído, y con todo el respeto para quienes han escrito, que son válidas las opiniones, pero también es válida la opinión de, el autor en este momento con el que compartimos esta sesión. Digo, hasta en derecho se necesita la versión de la parte ofendida, de la parte o de la víctima o del victimario. Entonces, ¿por qué en una cuestión histórica, literaria también, no se le da apertura a los libros que dan otra opinión? Eso es por una parte. Y ya para concluir y para darle el uso de la palabra a Sócrates, coincido también en que estos libros son, deben de ser estudiados por aquellos que nos dedicamos a la investigación en las ciencias sociales. La UAM Coajimalpa tiene muchos investigadores. ¿Por qué? Porque seguramente a través de su lectura vamos a reflexionar sobre versiones que hemos escuchado, sobre situaciones problemáticas que han sido revisadas desde una perspectiva o sobre temas que han querido ser ocultados. Entonces Sócrates aquí con un lenguaje muy sencillo, sin tantos tecnicismos, va narrando lo que él vio en el 68 a través de estos 4 libros, y el que hoy nos trae a comentar, que es el más reciente, se llama Voces del Silencio Politécnico. ¿Por qué? Porque en Voces del Silencio Politécnico lo que dice Sócrates, entre otras palabras, es: escuchen también la versión de los politécnicos, escuchen mi voz y saquen sus propias conclusiones con lo que ya han leído. Bueno, esa es la pequeña contribución que quiero hacer el día de hoy a esta charla, a esta plática. Reitero el agradecimiento a la UAM Coajimalpa, agradecimiento al maestro Raúl Ignacio, agradecimiento a Sócrates y un saludo fraterno desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac 3 para toda la comunidad estudiantil y docente de Tláhuac, obviamente, y también de la UAM Coajimalpa y de otras instituciones que hoy nos acompañan. Sin más preámbulo, doy el uso de la palabra a Sócrates Campos Lemus. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Raúl. La verdad de las cosas es que tendríamos que hacer una enorme reflexión. Si estas obras, que es, por ejemplo, aquí tienes el primer libro, que es 68, visto a los 68, es el que se inicia con pequeños recuerdos que fueron grabados y después compilados por José García Sánchez para que, así como iban saliendo, se fueran dando a conocer. ¿Por qué? Porque cuando la gente se pone a pulir los libros, a tratar de quitar lo que le parece que va a lastimar a alguien o va a dejar alguna duda y va a poner en cuestionamiento su propia existencia, pues ya como que se pierde esa naturalidad con la que se tiene que hablar. De eso salió posteriormente La dictadura de la memoria. Es otro libro donde se van hablando de varias reflexiones en la época actual, referidas también a las experiencias del 68. El tercer libro, que es muy importante y que, por cierto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da un verdadero campanazo, es La traición se volvió gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente hoy cuenta precisamente que cuando decidió retirar al Estado Mayor Presidencial, lo hizo basado en muchas investigaciones. Y una muy importante fue lo que le contó Cuauhtémoc Cárdenas cuando llegaba
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la casa de su papá, el general Lázaro Cárdenas, en aquellos tiempos del 68, en el movimiento, cuando estaba todo el fragor que había pasado de los 2 de octubre, y salía de la casa del general Cárdenas el general García Barragán. Y entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le preguntó a su padre que a qué había ido el general García Barragán. Y este le confesó, así lo señala el presidente de la República, que precisamente había llegado el general García Barragán para explicarle al general Cárdenas que los responsables y los que habían hecho la matanza y el gran movimiento y todo este desastre de la violencia en 68 habían sido los miembros del Estado Mayor Presidencial. Esto es vital, va a desarrollar seguramente una serie de investigaciones que vamos a cambiar en mucho las visiones que se tenían. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que reconocer que durante 52 años se trató de ocultar lo que realmente había sucedido en 68. Voces del Silencio Politécnico es precisamente esa otra parte, la parte en donde la represión se centró entre los jóvenes del Politécnico y los normalistas, porque eran, además de las gentes más bravas, más combativas. Recordemos que el 26 de julio se inicia en la Escuela Superior de Economía el primer paro y se establece el consejo, el comité de lucha de la escuela, y esto comienza a romper las estructuras que generaban las sociedades de alumnos. ¿Por qué razón? Porque las sociedades de alumnos eran organizaciones controladas desde las direcciones de las diferentes instituciones y a un nivel ya más estructurado como las federaciones de alumnos, la FENED, la FUA, la FUSA, etcétera, ya se manejaban a través de instituciones ya de carácter gubernamental, inclusive desde la Secretaría de Gobernación o en el caso de la FENED, desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que controlaban pues a todo este tipo de gente que manipulaba y manejaba y controlaba a los jóvenes estudiantes. Esto de generar los comités de lucha vino a romper todas las estructuras. Rompió las estructuras, ¿por qué? Porque comenzó a implementar la verdadera democracia en cada una de las escuelas. Y hay que decir dos cosas básicas, muy importantes. El movimiento estudiantil era tan democrático que todos conocían quiénes eran sus representantes, en nombre de quién era, de qué escuela, de qué salón, etcétera. Nadie andaba embosado, menos andaba con paliacates y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque era un movimiento totalmente abierto y popular. Se conocían todos. Todos éramos en ese sentido muy claros. Se había establecido cuando ya se llegó a la creación del Consejo Nacional de Huelga con la participación de los representantes de cada una de las escuelas, a que se hiciera una cosa importante, que independientemente de tu ubicación o de tus preferencias político-ideológicas como representante, solamente tenías que hablar a nombre de tu escuela y no a nombre de ningún partido político. Esto, ¿por qué? Porque la experiencia nos había dado ya la razón de que los partidos políticos y las organizaciones tenían muchos niveles de negociación y de tranzas. Y esto es lo que venía sucediendo. Hay que reconocer también que en aquellos tiempos vivíamos en los tiempos de la Guerra Fría. Y en esos tiempos de Guerra Fría intervenían
indiscutiblemente en una forma preponderante los miembros de la CIA y los miembros de los grupos norteamericanos, tratando de manipular la política de varios países. En el caso de América Latina, se había ya dado todo un fenómeno de golpismo militar, y el único país que les hacía mucho daño a la política golpista norteamericana era México. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano venía de un origen popular y muy nacionalista, con una tendencia muy nacionalista. Y finalmente, el mismo gobierno, para protegerse en aquellos momentos de las presiones norteamericanas, jugaban mucho al nacionalismo y hacían lo que se llamaba la política bonapartista. Esto evitaba que en México se diera eso, pero no se evitó una cosa. En los años 60, 65, 66, a través de varios representantes de la CIA norteamericana, se formó en México el famoso grupo de los Litempo. El Litempo 1, Litempo 2, Litempo 3, en donde, imagínense ustedes, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los principales dirigentes del Departamento del Distrito Federal, de los jefes de las policías, pertenecían al grupo de la CIA con el nombre de Litempo, y ellos eran los que establecían muchas de esas políticas. ¿Qué sucedió en 68? ¿Qué es lo que se ha ocultado en 68? ¿Qué es lo que no han dicho? ¿Qué lo han querido manipular y ocultar siempre y que ahora ya comienza a salir? Que efectivamente, antes del 26 de julio, a través del Departamento del Distrito Federal, se conformó con jóvenes de diferentes corporaciones de policía, lo que después se conoció como el nombre de Batallón Olimpia, desde antes del 26 de julio. ¿Y cuáles eran las funciones de estos grupos? Hacer grupos de jóvenes que se podían confundir mucho con los propios estudiantes de las diferentes escuelas y hacer acciones de provocación en las mismas para desatar la violencia. ¿Por qué? Porque era la forma en que la estructura y la combinación que ellos habían generado a través de lo que se llamaba las guerras preventivas era de provocar y sacar a la luz pública a los posibles dirigentes juveniles o estudiantiles y poderlos eliminar. Esto se daba dentro de un esquema de los Juegos Olímpicos. Y en estos términos fueron aumentando y generando la violencia. ¿Qué usaron? Usaron una violencia espectacular. La verdad de las cosas es que el mismo gobierno, en el desarrollo del proceso de la lucha democrática de los jóvenes, se sorprendió porque no podía entender y no podía controlar muy fácilmente a los grupos para hacer alguna negociación. Por esta razón, lo primero que comenzaron a hacer fue a dividir a las fuerzas que estábamos encaminadas a hacer el proceso de la revolución juvenil. Comenzaron a golpear a los universitarios, comenzaron a golpear más a los jóvenes del Politécnico, se comenzó a manipular más la información a través de filtraciones de prensa, etcétera. El propio gobierno y el Estado Mayor utilizó a grupos, por ejemplo, para que acusaran a jóvenes del Politécnico de que ellos habían generado la violencia, por ejemplo, en la Vocacional 7, y que habíamos llegado a hacer destrozos ahí en la Vocacional 7, cuando todos sabíamos que la violencia generada ahí en la Vocacional 7 había sido disparada y desarrollada por miembros del Estado Mayor que llegaron a destruir todo. Sin embargo, otros jóvenes
a través de esa información que les filtraban con sus propias relaciones de carácter político que tenían, nos echaba la culpa a nosotros y nos trataba de presentar como jóvenes violentos. Lo mismo sucedió cuando el día 27 de agosto se habló del famoso diálogo público. En lo personal se me acusó de que yo había dado la orden y la votación para que se estableciera el diálogo público y se hiciera en el Zócalo. Esto no fue así. La verdad de las cosas es que en esas fechas ya se había llegado a un acuerdo en el Consejo Nacional de Huelga de que se hacían grupos para que se hablara de cada uno de los puntos del pliego petitorio. Entre otros era lo del diálogo público. Este documento lo generó en principio Raúl Álvarez Garín, en donde participó también Giovanna Niebla y otras gentes, y ellos fueron los que establecieron los mecanismos que se hablaban en el documento que se fue a leer en el meeting del Zócalo para hablar sobre el diálogo público. Ese meeting fue extraordinario, espectacular. Tenía una fuerza y una mecha prendida de que la gente estaba realmente deseosa de que hubiera ya respuestas y que además había un gran interés, porque ese día que llegamos al Zócalo había habido en todos los lugares del Zócalo bocinas, y muchos inclusive tontamente decían que a lo mejor salía el presidente de la República a dar algún mensaje. La verdad es que esto no era así. La verdad es que la situación se fue complicando, se fue aumentando el calor de la misma reunión, y cuando se llega al Zócalo y un compañero de apellido Barrón del Instituto Politécnico Nacional tenía que leer ese documento, en los gritos de la euforia para llegar al Zócalo había perdido la voz. Y entonces tomó el documento Fernando Hernández Zárate, que era un representante de la Escuela Superior de Economía. Él no había leído el documento, por supuesto. Cuando lo comenzó a leer, llegó al momento en que en el propio documento se decía que se invitaba al diálogo público en las instalaciones de Bellas Artes o en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y ahí estalló el gran problema. La gente comenzó a gritar Zócalo, 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 y nosotros desde el camión veíamos cómo grupos de gentes trataban de subirse a los balcones de Palacio y cómo estaban empujando las puertas de Palacio, y tomamos como decisión, para calmar a la gente, tomar la votación, y se hizo así. Lo del plantón no fue una cuestión generada ni desarrollada tampoco por mí. Esto fue una aprobación que se dio por parte de un grupo de participantes en el Consejo Nacional de Huelga, entre otros Giovanna Niebla, que después dijo que no, que yo era el responsable, en donde ellos aceptan que se hiciera el plantón y hacen el plantón junto con otro grupo de gentes. Y esto hace la provocación. Dicen ellos, provocaron a las fuerzas militares para el desalojo y aumentaron la represión. Nosotros no provocamos nada, ni un plantón provocaba ningún acto de represión. El acto de represión era un acto normal del propio Estado que estaba haciendo su función de represor en contra de un movimiento de carácter popular. Estas cuestiones son bien importantes porque después, cuando nos detuvieron, el 2 de octubre, un grupo de gentes dijo, es que Sócrates dijo quiénes éramos, ¿no? Yo les quiero decir una cosa, todos nos conocíamos. Cuando llegaron a detenernos llevaban nuestras fotos y nuestros nombres. El único que había cambiado su nombre o que lo trató de cambiar en el momento de la detención
fue Raúl Álvarez Garín y le dijeron luego los militares que estaban ahí, no te hagas payaso, eres fulano de tal. Y entonces todos nos conocíamos, porque no éramos un movimiento clandestino. Para que quede muy claro, eso no es así. Y por el otro lado, quiero explicarles una cosa muy importante. El día 1 de octubre, ya, después de que habían seguido con la represión a la parte del Politécnico, donde fue la más violenta, la parte de la Normal también, que fue muy violenta, donde hubo una agresión brutal de parte de las policías y del ejército, se abrió las puertas de la universidad. Los gentes del Politécnico no estábamos tan organizados y no podíamos concurrir fácilmente a la universidad. Así que aceptamos que se hiciera así y se desarrolló ya el convenio a propuesta de maestros de la universidad de que se hiciera la primera reunión para hacer las negociaciones en la casa del rector Barrosierra y con los representantes del presidente, que eran Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo. Es que se llegó el día 1, porque esto es importante decirlo, porque el día 2 fue la manifestación más importante. El día 1 se llegó a que se aceptaba que regresáramos a clases, que se terminaba el movimiento. Que las gentes que habíamos propuesto hacer el meeting, la manifestación de Tlatelolco al casco Santo Tomás, suspendíamos esa manifestación con el fin de que se pudiera hacer en Tlatelolco un meeting para explicar a la gente a los acuerdos a los que se había llegado. Los acuerdos eran, pues, regresar a clases, comenzar a hacer la organización de las 6 comisiones para la discusión de los 6 puntos del pliego petitorio y fundamentalmente el que se nos permitía hacer el meeting en Tlatelolco con todas las garantías para que pudiéramos comenzar a establecer ese proceso. ¿Qué pasó el día de 2 de octubre? Nos llegamos y nos masacraron. Nos llegaron, nos masacraron y ahí está el parte de guerra, ahí está lo que dice García Barragán, ahí está lo que ahora señala el propio presidente de la República, ya con mayor información y con mayores cosas, de que todo esto estaba encaminado no solamente a darnos una gran traición, sino también a generar una gran matanza. ¿Por qué? Porque a través de esta matanza se tenía el pretexto para hacer la propuesta del golpe militar en México. Por fortuna, digo por fortuna, el general García Barragán, un hombre salido de las filas de la revolución y estrechamente ligado al general Lázaro Cárdenas, evitaron esa tragedia. Y es por ello que después, durante 52 años, hemos sufrido la persecución, hemos mantenido una presión permanente de denostaciones, de envidias, de mentiras que se han hecho y que ahora, por fortuna, comienzan a aparecer las cosas porque, como siempre, tuve una sola convicción. Tú debes estar tranquilo con tu conciencia, no con lo que digan de ti. Lo que digan de ti es lo que piensan los demás de ti. Tu conciencia es lo que te importa y fundamentalmente tener esperanzas que el tiempo, al final, es la madre de la verdad. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. Estoy a tus órdenes, Nacho, para cualquier pregunta. Muchas gracias, Sócrates. Continuamos. Vamos a hacer una serie de, una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si desean activar sus micrófonos o podemos leerlas a través de los mensajes del chat. ¿Ya van a preguntar? Sí, por favor. Yo, buenos días. Mi nombre es Ángel Balbuena. Soy alumno del Instituto de Tláhuac 3, de la carrera de Ingeniería en Administración.
Muchas gracias por el tiempo y por estar aquí presentes. Mi pregunta es, mencionaban que en el 66 había un representante de grupo y se llamaba Litempo, y en el año 68 había otro que se llamaba Batallón Olimpia. ¿Qué tenían en común esos dos grupos? ¿Cuál era el propósito de llegar cuál era su punto, pues? El grupo del ICTEMPO estaba conformado por el presidente de la República, por el secretario de Gobernación de la época, por el dirigente, el director de la Dirección Federal de Seguridad, el regente de la Ciudad de México, por los jefes de la policía. Y estos estaban ligados a una gente que manejaba toda la operación de la CIA en México, que participaban con ellos. Y ellos eran, pues, Hola, hola. fíjate nada más qué cosa tan terrible, que a nivel principal del gobierno tuviéramos esa pata en el pescuezo de parte de los norteamericanos. Por eso es el grupo este. El grupo Batallón Olimpia se formó antes del 26 de julio de 1968, como 2-3 meses antes, según lo que tenemos entendido. Hasta ahorita estamos también haciendo otras investigaciones para tener y recaudar las pruebas adecuadas, que lo patrocinaba el Departamento del Distrito Federal. Ahí se les pagaba. En aquella época, quiero decir que de los testimonios que tenemos de algunas de las gentes que participaron en eso, se les pagaban 1,500 pesos mensuales y aparte 200 pesos diarios para gastos. Era una cantidad inaudita, era impresionante esta cantidad. Ahorita para nosotros es nada, pero en aquellos tiempos eran salarios muy altos. ¿Y cuál era la participación? Eran jóvenes, más o menos de nuestra edad, 18 o 20 años, que participaban en diferentes corporaciones de carácter policíaco y militar o paramilitar, y los entrenaron para ir a hacer las provocaciones a las demás escuelas. Por eso, cuando se inicia el conflicto en el 68, la parte del Politécnico, la Vocacional 5 y la Escuela Isaac Choterena, curiosamente primero llegan a atacar a la Escuela Isaac Choterena y posteriormente se van a atacar a la Vocacional 5, escuelas que estaban más o menos cerca y que, bueno, había problemas entre los jóvenes de aquella época, pues ya saben, las chamacas, las noviecitas, etcétera, que no pasaba de los golpes callejeros que se daban. Pero no, aquí comenzó eso y de inmediato aparecieron la brigada del Batallón Olimpia y los granaderos y arrasaron dentro de las escuelas con jóvenes, maestros, alumnas, alumnos, y fue la golpiza más espantosa que se les dio. Y esto motivó la indignación para que muchas escuelas se fueran levantando, entre ellas la Escuela de Economía. Esto mismo sucedió en la preparatoria 1 y la preparatoria 2, allá en el Zócalo de la Ciudad de México, allá en las calles de Primo de Verdad y las calles de Argentina, en donde sin más razón, sin tener mayor provocación, llegaron las fuerzas de los granaderos y comenzaron a golpear a los jóvenes de allá. Esto desató la indignación de parte de los sectores universitarios y comenzó a generarse y a violentarse el movimiento estudiantil. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, muchas gracias. Gracias. Ya tenemos varias preguntas también aquí en el chat. Me pregunta Diana Laura Martínez, ¿cómo fue que se acordó la negociación en la casa del rector y con los representantes del presidente sin no tener dudas de traición o de golpe militar? Bueno, porque no lo teníamos en ese momento. Estábamos todavía muy descontrolados, ¿no? Los del Politécnico no podíamos llegar a nuestras escuelas, andábamos en casas, sesionando en algunas casas,
Y sin embargo, en la universidad se abrió las puertas, dejaron ya las instalaciones del ejército y esto permitió que se pudiera hacer allí las reuniones. Eso se aprovechó para que maestros de la universidad, inclusive el maestro Elí de Gortari, si mal no recuerdo, y algunos otros maestros, llegaran y hicieran la propuesta de que ya estaban muy desgastados. El movimiento había sufrido ya mucho desgaste, había mucha presión, se acercaba para el día 12 la inauguración de los Juegos Olímpicos y por lógica no queríamos ser nosotros responsables de que no se realizaran los Juegos Olímpicos en México. Al contrario, queríamos negociar ya para que se pudieran realizar en paz este tipo de Juegos Olímpicos. Y ahí se hizo la propuesta. Como había más o menos una mayoría en el Consejo Nacional de Huelga, se aprobó que sí se hiciera la reunión. Y ahí de alguien apareció la propuesta de que iba a ser los representantes del presidente, o sea, ya había habido alguna gestión en ese sentido de alguien que no sabemos todavía quién exactamente, de que fuera Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo los representantes del presidente, y que para garantizar la seguridad de los representantes, pues hiciera en la casa del rector. Así se acordó. Pero los acuerdos fueron los que yo les comento. Y esos acuerdos fueron los violentados y fue la gran traición que generó el Estado Mayor Presidencial para generar la matanza allí en Tlatelolco. Ok, nos comenta Carla Belmont. Qué impactante todo lo que nos está narrando. Hay muchas cosas que ignoramos. Mi pregunta es, ¿quiénes iban al frente del movimiento estudiantil y si aún se encuentran con vida y cómo ha sido después de esos hechos su desarrollo en nuestro país? Es de Papantla, Veracruz, maestra en educación indígena. Aquí vamos a aclarar una cosa. Muchas gentes dicen, es que fueron dirigentes estudiantiles. No éramos dirigentes estudiantiles, éramos representantes de las escuelas. Eso de los dirigentes estudiantiles los han inventado las gentes de los partidos políticos, etc. No, los jóvenes que participamos en el Consejo Nacional de Huelga éramos representantes de las escuelas. A los que les teníamos que ir a rendir cuentas era a cada escuela. Si la escuela decía, ya la regaste, te quitaban y ponían a otra gente. No había más. Era la autoridad máxima, era la Asamblea General. ¿Cómo se estructuraba? Bueno, se estructuró en un principio, pues como las escuelas que comenzaron a participar en el movimiento. Por ejemplo, encabezaba la Vocacional 7, después la Escuela de Economía, etcétera. Es decir, que eran las escuelas luchadoras. Pero no había una dirigencia, por eso también para el gobierno le resultaba muy latoso el que nosotros estuviéramos, porque no podía negociar con alguien, no podía comprarlos. Aquí no se podía comprar a nadie, en realidad. Entonces, por eso hicieron otro tipo de operaciones, inclusive las operaciones clandestinas, que llegaron a las provocaciones y a las matanzas y a las agresiones de la gente. Esto es ya muy claro, ahí lo estamos viendo. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que puedes ver es quiénes fueron los beneficiarios, quiénes han sido secretarios, subsecretarios, diputados, senadores, quienes han gozado de las mieles del 68 montándose en el movimiento del 68. Pues hay muchos. Es cuestión de que lo revisen y que vean su historia, porque, pues bueno, eso es lo que han sacado de ganancias, a lo mejor por traiciones o a lo mejor por culebras, dicen en mi pueblo. Nos comenta Andrés Miranda, ¿qué enseñanzas deja el movimiento del 68 a las generaciones actuales de estudiantes? Mira, yo creo que se ha hablado mucho del 68, de las ventajas del 68. Dice, el 68
logró el que se abriera la prensa y la comunicación. Bueno, no lo logró, fue un proceso del mismo movimiento. El propio gobierno entendió que tenía que abrir los espacios de carácter político y el mismo gobierno estableció la reforma política, en donde permitió la participación de los partidos de oposición en los procesos electorales, etcétera, y evitar que todo esto se fuera hacia un fenómeno de violencia. Pero, ¿qué perdimos en 68? Yo digo que perdimos la excelencia académica. Yo digo que perdimos como jóvenes egresados de las escuelas públicas con un sentido social más amplio, la dirigencia y la participación en la administración pública. ¿Por qué? Porque cuando se da la crisis del 68, en el tiempo de Echeverría, se les permite a las universidades privadas y confesionales abrirse y generarse, y ellos allí generan a los grandes tecnócratas que fueron los que establecieron los sistemas del neoliberalismo en este país. Y los jóvenes que veníamos de las universidades públicas, en donde teníamos una conciencia social más amplia, fuimos marginados de la administración. Perdimos la rectoría del Estado finalmente. Esto ha sido muy grave y yo creo que hasta ahora comenzamos a hacer una pequeña modificación en ese tipo de estructura. Es lo importante que se tiene que realizar y lo que tenemos que entender. Los jóvenes que hemos tenido la gran fortuna de tener una educación de carácter público, tenemos una obligación para que los han mantenido, que es el pueblo. Esa es la realidad. Nuestra verdadera función es servirles a ellos, porque ellos nos han dado su tiempo, sus recursos, su entusiasmo, sus sueños, para que grupos de nosotros pudiéramos servirles y alentarles y mejorarles su participación en la vida social, política y económica del país. No se ha logrado por muchas razones, pero yo creo que en estos momentos tenemos elementos suficientes para poderlo hacer. Y yo les diría a todos nuestros compañeros que ahorita tienen la fortuna de estar recibiendo la educación pública en este país, que reflexionen mucho sobre cuál debe ser su función. Sí, no podemos estar fregados, vamos a llamarle así, porque no podemos ganar, no. Debemos ganar lo que es justo ganar, pero no explotar a los que nos han ayudado a ser quien somos. Es muy triste, por ejemplo, yo lo veo, yo vivo en Oaxaca ahora, yo lo veo cuando veo a muchos profesionistas, médicos, vamos a llamarle así, que de repente cobran 1,200, 1,300 pesos por una consulta de 10 minutos y que la gente no tiene o paga la consulta o paga el medicamento y no tiene para comprarlo. Y los tipos se vuelven totalmente insensibles y no hacen nada por apoyar a las demás gentes. Esto es muy grave. Por supuesto, también hay médicos que van y trabajan en comunidades, en zonas marginadas, en donde dan su apoyo, buscan algunos medicamentos, apoyan con ellos, es decir, tratan de ayudar a las gentes que ellos mismos han sentido que les han ayudado a ellos a ser buenos profesionistas. Y así tenemos a muchas gentes. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos muchas gentes. ¿Y por qué a veces los marginados son los que más reciben los golpes? Es decir, un policía no detiene a un político en su carro,
detiene a una pobre gente que va caminando ahí, que se le hace sospechosa y de repente lo detiene y le quita lo que lleva. O a la pobre señora que está vendiendo las pepitas para medio sostenerse, que porque no tiene el permiso para vender en la calle. O al chiquillo que le roban los chicles y las pastillas que anda vendiendo, porque eso sí lo pueden hacer con toda la prepotencia y con toda la brutalidad. Sin embargo, a los poderosos nunca los tocan. Y esto lo vemos mucho en los estados. Lo vemos, de veras. Da indignación. Da indignación, por ejemplo, el ver cómo aquí en Oaxaca la palabra yope es como despectiva, es un tonto, es un baboso, es un imbécil, un yope. Entonces ves a un tipo que viene en un carro y viene un pobre señor indígena con sus canastas, viniendo de la sierra, con la tensión de estar en una ciudad que no conoce, tratando de vender sus productos, que medio se atraviesa mal en la calle y el idiota del carro le comienza a gritar, muévete, yope. Y eso es una marginación, es una forma horrorizante de tratar a la gente. Tenemos que cambiar todo esto. Si no lo cambiamos, estamos mal, porque no se trata de establecer una política de valores morales así muy persinados. Para mí me trae unas enchiladas de mole. Se trata fundamentalmente de mantener un respeto entre todos nosotros. Pregunta Mónica Martínez Galindo. Hacemos 3 preguntas más. Las que gustes. O bueno, A mí, yo las que aguanten. Muy bien. Pregunta Mónica Martínez Galindo. ¿Es cierto que el día 2 de octubre hubo infiltrados haciéndose pasar por estudiantes durante la matanza? ¿Pasando por qué? Haciéndose pasar por estudiantes. Bueno, todos los policías que iban con el guante blanco, pues eran infiltrados, ¿no? Era el batallón Olimpia. Okay, por supuesto que sí. Pregunta te quiero decir otra cosa. Por ejemplo, se acaba de descubrir que de 2 departamentos que estuvieron tirando hacia la plaza, ¿sabes de quién eran? De Alicia Echeverría, prima hermana de Luis Echeverría. Bueno, ya te vas dando cuenta cómo van las cosas, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta también que había una presión y un horror en donde el propio presidente de la República, Díaz Ordaz, dice en uno de sus discursos, y llegó Sócrates armado con una ametralladora en cada mano, ahí a Tlatelolco, como si no me hubieran visto, por favor, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Pues tratando de alentar a que me matara alguien, ¿no? ¿Sí? Esto es la verdad. Policías, hubo montones de policías, pues toda la policía estaba ahí concentrada. ¿Sí? ¿Quién más? No había. Pues por supuesto que había. Ellos lo tenían. El mismo Estado los puso ahí. ¿Por qué le pueden pegar al general aquel que manejaba la operación, que estaba de la plaza del edificio Chihuahua hasta la otra calle, la otra avenida? Sí, son cientos de metros, no sé cuántos son, ¿no? Y le meten un balazo en la nalga al general y lo quitan. Pero un balazo de 22. ¿No? Y dicen, los estudiantes le dispararon a este general, ¿no? El balazo. No es cierto. ¿Cómo? Imagínate, pues no le pegan en la pompis, le pegan en la cabeza, ¿verdad? Si eso hubiera sido, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que todo esto era el enredo de ellos mismos, porque ellos querían generar la confusión y aumentar la matanza. Y esto fue lo que lograron. Muchas gracias, Sócrates. Pregunta Félix García. Si el día de hoy tuviera la oportunidad de hacer un cambio en la educación, ¿cuál sería y cómo recuerda a sus compañeros de clase? ¿Cómo qué? ¿Recuerdo qué?
a sus compañeros de aquel tiempo? Mira, yo tengo muchos recuerdos de muchos compañeros, muchos murieron. Otros ya estamos demasiado viejos. Como yo les digo, ya estamos muy viejos para andarnos haciendo pentontos. Tenemos que decir las cosas tal como son. Y estamos muy viejos para perder amigos también. Nuestros amigos de aquellas épocas siguen siendo hasta ahora. Gracias a que tenemos esa enorme solidaridad. A lo mejor no nos vemos, pero el día que nos hacemos ojitos, nos da mucho gusto vernos a todos. ¿Y qué cambiaría yo en la educación? Yo, por desgracia, no soy pedagogo. Mira, mis padres fueron maestros, pero a mí no se me dio el de ser maestro. Yo creo que lo que nos faltan mucho en este país son pedagogos. Nos falta gente que realmente ame. Yo veía a mi padre, que era maestro egresado de la Escuela Normal Rural del Meche, ¿verdad? Llegar a las pequeñas comunidades y a sentarse en la casa del maestro y estar al lado de la parcela escolar para ayudar a su propia producción agroalimentaria y para que esta misma fuera un factor importante de enseñanza de nuevas técnicas y procedimientos que se pudieran realizar en ese campo. Yo volvería también a la educación técnica. Yo estuve en la escuela prevocacional y en la escuela prevocacional, cuando yo llegué, pues teníamos taller de electricidad, de herrería, de carpintería, de modelaje, etcétera, de hojalatería. Y muchos de mis compañeros de aquella época que ya no podían pasar a la vocacional, a la preparatoria, pues pudieron ingresar. Como ahora les dicen, los preparamos para que sean aprendices y aprendan una profesión y les pagamos. Ojalá hubiera sido en aquella época así. Hubiera habido muchos carpinteros, muchos herreros, etcétera, electricistas en este país, que eso hace falta. Hacen falta muchos técnicos. Tenemos muchos doctorados, a lo mejor, ¿sí? Pero, como diría aquel famoso anécdota que me contaba mi hija Tania cuando terminó el doctorado de la escuela en antropología, y yo le pregunté, ¿y cuál es tu experiencia, hija? Me dijo, lo que tú dices, papá, lo doctor no quita lo pentonto. Hay doctores que no se quitan lo pentonto, nada más tienen el título. Y no se trata de tener un título, se trata de tener una profesión. Se trata de tener un amor a lo que haces. Yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana y comienzo a escribir. Comienzo a hacer lo que me gusta hacer. Y todos los días es un entusiasmo por vivir. Por esta razón yo creo que lo más importante para cualquier joven es su realización, pero que haga lo que le gusta, no lo que piensa que le va a gustar. Mira, yo tengo como experiencia, yo estudié economía, me gustó, pero me gustaba mucho escribir. Yo comencé a formar, junto con otros compañeros muy destacados, hombres, la prensa estudiantil politécnica, desde los años 65, 64, 65, ¿no? Y escribíamos y hacíamos nuestros modelitos y nuestros periódicos, y ya le íbamos talachando para hacer eso. ¿Por qué? Porque nos gustaba. Y en aquella época no había las escuelas como ahora hay de comunicación. Había, sí, una escuela maravillosa, la Septién García, que era de paga, y bueno, pues en aquella época no teníamos nosotros para hacer un curso de una escuela de paga. Entonces lo hicimos por aparte. Nos formamos prácticamente dentro del periodismo y la comunicación en esos términos. Ahorita yo soy, por ejemplo, yo ya terminé la carrera de locución,
Soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, que preside Rosalía Baum. Y bueno, pues ahí estamos. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Hago los programas de televisión, hago los programas de radio, hago los programas de escritura todos los días. En fin, escribo en muchos periódicos, en El Impacto, en Diario de México, etc. Es mi entusiasmo, pero hago lo que me gusta. Ahora ya me puedo dar ese lujo de hacer lo que me gusta. De eso vivo. Y yo creo que para vivir, pues no necesitas lujos. ¿Por qué? Pues que yo realmente, si te digo una cosa, tengo 3 pantalones, ¿sí? Y tengo 2 pares de zapatos. No necesito más. No le estoy haciendo al Andrés López Obrador, ¿eh? No, simplemente estoy diciéndote qué es lo que necesito, pero no necesito más. Pues ya no salgo, ya no tengo que andar en lugares así públicos, etcétera, ¿verdad? Ya mi alimentación es también diferente. En fin, ¿sí? Te vas quitando cosas que te van pesando para caminar rápido, sobre todo cuando ya tienes menos fuerzas, tienes que cargar menos bultos. Oye, Sócrates, y aprovechando el tema que sacaste de Andrés Manuel, tengo entendido, este texto de Voces del Silencio Politécnico se gestó entre el 2017 y 2018, periodo en que se vislumbraban 2 hechos históricos, ¿no? Los 50 años de la conmemoración del 68 del movimiento y la fatídica masacre cometida por el gobierno, y también una victoria avasalladora por parte del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En el texto yo sentía esto como esperanza o hablabas de una esperanza de cambio con el gobierno entrante. Al 2020, ¿qué puedes decir de la gestión de Andrés Manuel respecto a la libertad de prensa, las múltiples manifestaciones sociales que se han dado de distinto orden? Y sobre todo también la estrategia de seguridad y el combate al crimen, entre otras. ¿Tú crees que hay una verdadera búsqueda para la mejora de un cambio social? Fíjate que yo sí creo. Yo creo que estamos en un buen camino. Hay que probar muchas cosas, indiscutiblemente. Imagínate, por ejemplo, que en el tiempo de Felipe Calderón y de García Luna se gastaron 228,000 millones de pesos en materia de seguridad para comprar armas, equipos, etcétera. ¿Y qué lograron? Nada. Tener 300,000 muertos en una matanza espectacular, que ahora te das cuenta que estaban muy manipulados por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué acaso no Felipe Calderón había dicho en aquella época de que él iba a rebasar a la izquierda a través de el empleo? Y sí, aumentó el empleo, pero de los sepultureros y de los policías, de los demás no, ¿verdad? Entonces, vamos a entender esas cosas tal como son, ¿no? Hay muchos intereses, por supuesto que deben haber muchos intereses. Yo nada más ponte a pensar en cuántos banqueros, en cuántos empresarios, en cuántos funcionarios, en cuántos policías. Hay miles y miles de dólares escondidos que le robaron a los propios delincuentes, que ellos mismos les entregaban para que se los administraran, ¿verdad? Y que ellos los entregaron, los mataron o los encarcelaron. ¿O qué nos decían acaso que uno de los delincuentes, aquel Caro Quintero, pagaba la deuda pública? Pues sí, había muchísimo dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Y de todos los muertos y detenidos de la gran mafia, ¿dónde está el dinero? Pues lo tienen, lógicamente, los banqueros, los de cuello blanco, los empresarios, los policías, los políticos, no nos hagamos tontos. Y allí
hay una gran cantidad de intereses. Y tampoco el gobierno puede llegar y romper las estructuras de carácter económico. Yo creo que Andrés Manuel hizo una cosa, me parece brillante. No estoy muy de acuerdo con ella, pero me parece brillante. Decirles a las grandes capitalistas, a ver, ustedes tienen aquí su gran capital. Si lo sacan, van a generar una crisis social, política y económica y van a generar la violencia y pueden perder todo. Entonces, mejor vamos a acompañarnos todos, vamos haciendo lo mejor que podamos, ayudando a la gente de abajo que no se ha atendido nunca, y por primera vez durante muchísimos años se comienza a atender con algo, con poquito, pero que es mucho para los que nada tienen, ¿verdad? Del 70% de la población que estaba en la pobreza extrema y marginada. Yo te quiero decir una cosa, yo soy beneficiario del programa de los viejitos. Pues a mí cada vez que me dan mis 2,200 pesos, me voy encantado, maestro, porque realmente me hace falta. Pero veo otras gentes que les hace falta. Y cuando llego yo a cobrar y veo a una viejita y a un viejito y a una señora que va con su hijo también porque está becado, porque está malito, etcétera, y reciben ese dinero y lloran porque realmente lo sienten, lo necesitan, lo agradecen, tú tienes que entender la importancia de todos esos apoyos. Y eso deben dar gracias los propios ricos, porque ¿dónde están gastándose ese dinero? En el consumo. Y si no hubiera consumo, tuviéramos más problemas en la producción y, por supuesto, más problemas en el desarrollo y las relaciones sociales y políticas de todo un país. Esto se ha evitado. Evitamos la violencia y la desconfianza y el rompimiento de la paz social. Yo creo que eso es importante que ha hecho Andrés Manuel. Ojalá no lo termine. Ojalá las gentes de Morena, en lugar de que anden peleándose por puestos y presupuestos y pensando en el próximo presidente de la República, se pongan a trabajar realmente para sacar las cosas adelante, para fortalecer las cosas. Ser militante de un partido no es decir yo soy presidente de Morena y cosas por el estilo. No, es intervenir en las acciones que ayuden a la gente a ser mejores y estar en mejores condiciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Maestro Nava, ¿tenías una pregunta? ¿Tienes una pregunta, por favor? No, gracias por el uso de la palabra. Yo creo que ha sido muy interesante todo este recuento, tanto histórico como análisis que ha planteado Sócrates, que fue un participante activo del movimiento de 1968, representante estudiantil, y que a través de estas palabras, estas reflexiones, da cuenta de la visión particular que él tiene, no solamente del movimiento del 68, sino una visión también del México que se va construyendo a partir del desenlace del movimiento del 68, tiene su perspectiva del gobierno en turno, y esa sería mi opinión. Y yo creo, por eso reitero lo que señalé aún cuando iniciaba esta charla, que lo importante de los libros, de estas memorias que en el lenguaje sencillo que ha ido redactando en los últimos 8 años, es revisar esos textos, extraer información, analizarla, y ahí tenemos un papel muy interesante quienes estudiamos o nos dedicamos a las ciencias sociales, sociólogos, historiadores, principalmente historiadores, politólogos, para extraer información y generar nuevas investigaciones, nuevos planteamientos, y a partir de ahí compartir esa información con la comunidad universitaria, sea de la UAM, de la UNAM, de los tecnológicos, del propio Politécnico, e invitar a reflexionar sobre
las consecuencias del movimiento del 68 y también terminar de completar esa historia o también, como hemos señalado, refutar o completar o descartar esa historia oficial, sino llegar a una historia integral, a una historia más holística, por así decirlo, y no quedarnos con las versiones a medias, esas historias sesgadas. Creo que es lo importante y por lo cual cuando tuve la oportunidad de conocerlo y empezar a revisar su material, empecé a hacer el análisis de los textos. Estamos avanzando en un proyecto que sabe Sócrates que posiblemente en un futuro vamos a publicar y que además cuando me invitan a escribir el prólogo lo acepto con mucho gusto porque esa es la visión que comparto. Más allá de que algunos puedan estar de acuerdo con él o no, más allá de que haya otros textos que digan tengan información diferente, yo creo que lo que aporta este conjunto de textos y el que hoy estamos discutiendo es qué más hay allá del 68, cuál es la otra visión y qué se puede rescatar. Y también lo más importante, considero, que es compartir esta información con la comunidad universitaria para que ellos, como lo están haciendo en este momento, tengan inquietudes, surjan preguntas, cuestionamientos que van encaminados a reflexionar sobre lo que están haciendo hoy, cuál es el futuro de los estudiantes, cómo repercutió el 68 en el México actual, y todo ello pues sigue siendo muy interesante para los investigadores y las diversas instituciones educativas a las cuales se puede hacer llegar esta información. Gracias. Fíjate, Nacho, si me permites, nada más una última reflexión. Esto que dices es tan importante que hoy precisamente, el presidente abre la nueva puerta. ¿Qué hizo el Estado Mayor Presidencial en esa traición y en esa violencia generada en 68? Ahí está, o sea, no se ha investigado. El único que lo hizo fuimos nosotros. Y aquí está. Lo escribimos, lo decimos, no nos andamos escondiendo. Por eso, hoy que el presidente habla sobre ese tema, nos parece de una gran importancia porque abrirá las puertas a conocer a lo mejor la otra verdad o la verdad, no sé. Pero lo que sí sabremos es de cómo se comportaron muchas gentes durante 52 años haciendo mentiras y dando el ocultamiento a la tragedia, como los gatos, echándole tierra a la mierda. Muchas gracias, mi querido Nacho. Sócrates, tenemos más preguntas. Adelante. ¿Sí? Ok, perfecto. Tú me dices hasta dónde. No, tú síguele. Como Juan Gabriel entonces, ¿no? Hasta que dejen... No, oye, te voy a decir, mi único compromiso es el día 24 de diciembre a las 12 de la noche. Ah, ok. Bueno, vamos a dar desahogo a estas preguntas. Nos comenta Jackie, buenas tardes a todos. A raíz de estos sucesos, México no volvió a ser el mismo. Es hora de preguntarnos cuál es el precio que México pagó por la consumación de la masacre de Tlatelolco. ¿Cuánto daño nos hizo y nos sigue haciendo? Pues ha sido una masacre terrible. Lastimó a muchas familias. ¿Qué hice? Ha dejado lastimados a muchos de nosotros. Yo te quiero explicar, Jackie, que a veces durante tantos años que uno tiene que ir soportando muchas de las cosas que se han venido diciendo. Cuando tú sabes lo que tienes en el corazón y lo que tienes en la conciencia y estás tranquilo, pues no deja de molestarte a veces opiniones o cosas que se realicen y se hacen, inclusive que lastiman a tu familia. Por fortuna, yo tengo una familia muy solidaria que sabe exactamente quién soy y quiénes somos.
y cómo nos comportamos. Y esto nos ha dado el valor suficiente y la fuerza para continuar durante todo este trayecto. El costo que ha pagado el país ha sido muy alto, pero también seguramente que hay cambios para poderlos hacer en donde se necesita conocer lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y esto ha sido vital para el país. ¿Por qué? Porque finalmente, al paso de los años, se descubrió la verdadera cara represora de todo un sistema. Un sistema. No es un gobierno, es un sistema de un grupo de gentes que han tenido el control, el manejo y la explotación, el engaño, el saqueo de todos nuestros recursos y de todos nuestros sueños. Nos han destruido en mucho. Pero cuando la gente despierta, ahí está. Despertamos y algunos dicen, todavía encontramos al dinosaurio. No, yo digo que no. No, ese dinosaurio ya se fue. Se queda entre los que andan fumando de otras cosas, pero no con los que tenemos el valor de luchar. Y esto es lo más importante. Despertó nuevamente los valores de lucha para continuar desarrollando a este hermoso y bendito país del cual estamos muy orgullosos todos los mexicanos. Muchas gracias, Sócrates. Ya la última pregunta, porque Ignacio sí tiene otro compromiso. Carla, vámonos a la fiesta. Comenta Carla Belmont, ¿considera usted que las universidades siguen en garras de la mafia, de la oligarquía? En muchas sí, por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, pues los rectores y los rectores, fíjate nada más qué cosa. El rector de la universidad tiene una fundación universitaria, pero en lugar de que él saque recursos de la sociedad para llevarla a la universidad, no, la universidad le paga 2 millones de pesos mensuales a esa fundación para que se lo embolse ese pillo. ¿No? Pues entonces pues, estamos en manos de la mafia, ¿no? Cuando tú ves en la Universidad Autónoma de Oaxaca que hay un grupo de porros protegidos por el rector que cobran 100,000 pesos a los jóvenes que quieren estudiar medicina o les andan solicitando favores sexuales, pues estamos a favor, estamos en la mafia, estamos, sí. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política primero del gobierno para limitar todas estas cuestiones y la otra, que los propios jóvenes hagan su lucha para eliminar a todos esos tipos de ampones. Eso sí, tenemos en muchos lados todos esos lugares y esas presiones. En otros sitios, por supuesto, hay una gran democracia porque los jóvenes, los maestros, los administrativos tienen conciencia y lo que quieren es cuidar su institución madre porque es su centro de trabajo y el que les da de comer el día a día. Ya nada más para cerrar, te comento, ayer justo estaba leyendo un escrito de Adela Ataya, es escritor, novelista. A ver si te suena esta frase que me gustó para terminar hoy. La verdad es algo insoportable para todos nosotros. Pasamos nuestro tiempo buscándola y una vez que estamos delante de ella, tenemos miedo. Y a menudo la solución más obvia es apartar la mirada, inventar otra mentira, encontrar el chivo expiatorio y en una solidaridad ficticia lo linchan, le hacemos llevar todos nuestros crímenes y todas nuestras cobardías, todas las disfunciones del Estado y todas las hipocresías de la sociedad. Hay una gran parte de verdad en eso, mi querido Nacho. Pero yo también te digo una cosa. Yo creo que los jóvenes y las gentes que tenemos sueños, no dejamos de soñar.
Sí, lo que es lo que decía, era la utopía, es hacia dónde vamos. Tenemos que correr hacia allá. No podemos estar volteando para atrás porque nos vamos a romper la boca con la piedrita de enfrente. Tenemos que ver para enfrente. Yo recuerdo hace muchos años cuando me decían, oye, ¿qué pasó en 68? Le digo, pregúntame del año 2000 que estamos más cerca, ¿no? Sí, sí es importante hacer un recuento de lo que ha pasado. Es importante encontrar qué fallamos, en qué nos pusimos mal, en qué estuvimos mal, pero no quedarnos ahí. Tenemos que ver hacia adelante qué construimos. Si no estamos viendo lo que vamos a construir, nos vamos a quedar allí aterrados y atemorizados y frenados por todo. Los hombres, seres humanos, han avanzado gracias a sus sueños, gracias a su tesón, gracias a su acción, gracias a su permanente actividad que tiene. Tú ves, por ejemplo, a estos jóvenes que vienen a ser constructores, albañiles, pues, y con qué paciencia van colocando tabique por tabique y cómo van viendo construir a veces edificios y casas hermosísimas en las que ellos no pueden ni siquiera vivir. Y son los que la hacen. Y si ellos se desilusionaran por eso, pues dejaremos de tener albañiles. Sin embargo, tenemos a esos grandes constructores que siguen siendo la piedra pilar para el desarrollo económico, político y social de este país. Y gracias a ellos, gracias a los que diario trabajan para buscar el sustento y para buscar su satisfacción personal, es que México sobrevive a pesar de todos los pillos y ampones que hemos tenido que soportar. Excelente cierre, Sócrates. Bueno, pues ya se nos terminó ahora sí el tiempo. Te agradecemos infinitamente por esta enriquecedora plática que viene pues a llenar estos huecos, ¿no? Estos vicios de la verdad histórica. Te agradecemos mucho tu participación. También al doctor Ignacio Nava, muchísimas gracias por tu entusiasmo. Hay que seguir trabajando, colaborando para proponer este tipo de actividades que son muy, muy benéficas pues para los estudiantes, ¿no? Para las universidades. No sé si es... Mañana vas a estar con Nacho Nava, ¿no? Mañana, pues sí, vamos a estar acompañándolo también. El día 3 te voy a mandar por ahí. Vamos a estar con las gentes del Politécnico, ¿no? Con la revista México Educativo, que dirige un extraordinario Politécnico, Belfred Nava, por cierto, también, y donde va a participar varias gentes que estuvimos en 68, que va a ser muy interesante porque va a ser otra visión. Es decir, este asunto tiene muchas aristas. Entonces, bueno, pues hay que irlas puliendo para encontrar una buena pieza. Y yo te agradezco mucho, Nacho, les agradezco mucho a los jóvenes y a los participantes por su tiempo, porque el tiempo es muy valioso. Conocemos más el valor del tiempo entre más viejos estamos, porque ya se nos va, ¿verdad? Pero sabemos de su valor y de el esfuerzo que hacen, desarrollan y del interés que han presentado en todo esto. Les agradecemos muchísimo, de veras, se los agradezco. Muchas gracias a ti, Sócrates. Ya nada más por último, me comentan dónde se puede conseguir los libros, los títulos. Mira, los tenían allí en varias, ¿cómo se llama? Librerías pero ya las quitaron, ¿no? Pero déjame poner de acuerdo con Ignacio, yo les paso, vamos a regalar unos títulos, ¿no? De los que hay, porque pues bueno, a mí no me interesa tampoco tenerlos ahí coleccionados, ¿no? Pero déjame ver, porque andaba haciendo yo una propuesta con alguna gente de una librería en México para que hicieran las distribuciones.
¿Mm? Porque también esto ha sido un verdadero rollo, ¿no? Es decir, acuérdate que los grandes distribuidores era, por ejemplo, pues bueno, sigue siendo Sanborns, imagínate. ¿Sí? Cuando hicimos el libro de 30 años, Tiempo de Hablar, ¿sí? Yo tuve que ir a hablar directamente con Carlos Slim para que nos permitieran que nos compraran libros y los distribuyeran ahí. Mira, por fortuna, el viejo se portó bien y abrió las puertas, ¿no? Y se vendió rápidamente ese libro, ¿no? Pero de ahí te cierran y simplemente Sanborns distribuye cerca del 60-70% de la industria editorial de México. Entonces, si ellos te cierran, ya te fregaste. Y eso es lo que les pasa a muchos escritores, ¿no? Cuando al Estado no le conviene, pues te cierran y ya. Ok, acabo de poner en el chat mi correo. Por favor, a los que hayan hecho alguna pregunta, me pueden escribir y ya después nos ponemos de acuerdo. Entonces, cerramos. Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo. Gracias. Gracias, Nava. Sí, gracias. Mañana estamos al pendiente.